como siempre en nuestros micros de soberanía alimentaria, estamos en este micro número 16 siguiendo los temas que hacen también a la actualidad. Hoy vamos a hablar del COVID y las políticas alimentarias. Y para esto la hemos invitado a Constanza Urdan Pilleta. Ella es una de nuestras compañeras de la Red de Defensoras del Ambiente y el Buen Vivir y trabaja en la línea de investigación de educación, ambiente, hábitat y territorio de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, junto con el INDES y el CONICET. Y vamos a estar hablando con ella del informe sobre reflexiones sobre las políticas alimentario-nutricionales de la Argentina antes y durante la pandemia del COVID. Este es un informe que hizo Agustín Salvia y otros colaboradores, y sobre todo los efectos de las políticas públicas implementadas con motivo del COVID sobre el acceso a la alimentación, tomando como caso testigo a Santiago del Estero. Muchas gracias, Connie, por acompañarnos. ¿Y cuáles han sido los impactos de la pandemia sobre la alimentación, por ejemplo, en el caso de Santiago del Estero? ¿Y cuáles son las vulneraciones al derecho a la alimentación en el caso de esta provincia? Hola María José, un gusto, gracias por el espacio. Bueno, los efectos de la pandemia en general han agravado los problemas estructurales del sistema socioeconómico desigual y estancando desde hace varias décadas, y es el caso de la alimentación también. Te voy a contar los resultados preliminares del proyecto de investigación del grupo del instituto sobre prevención, control y monitoreo multidimensional y multiescalar de los efectos sanitarios y socioterritoriales de la pandemia del COVID y las medidas del aislamiento en Argentina. En nuestro caso, nosotros trabajamos sobre Santiago del Estero. Dentro de los principales problemas derivados de la cuarentena, tuvieron mayor prevalencia, según los referentes territoriales de Santiago del Estero, la falta de trabajo, dificultades para salir a trabajar y la disminución de los ingresos. En segundo lugar, se señalaron problemas de hacinamiento e infraestructura, y luego la necesidad de la alimentación, y aumento de la violencia familiar, comunitaria e institucional, cristalización de diferencias sociales, la falta de contención de los jóvenes y las jóvenes, y falta de acceso a la educación por la falta de conectividad en la provincia. Y después intolerancia del aislamiento, inseguridad, falta de transporte, disminución del acceso a servicios de salud o colapso del sistema de salud, que es bastante precarizado está en la provincia. Poniendo el foco en la cuestión alimentaria, dejaron de funcionar la mayoría de las ferias y espacios de venta directa de productos de la agricultura familiar campesino-indígena por las medidas de aislamiento. Algunas cambiaron la frecuencia o fueron cambiando el destino de su producción hacia el mercado local, producción que antes estaba destinada al turismo. Y la falta de las ferias también se ve. Las ferias son un espacio de comercialización, pero además son un espacio de encuentro para la agricultura familiar. Entonces esa falta tiene como un valor importante también para la organización. Después, alrededor de la mitad de los referentes territoriales nos dijeron que han habido grandes cambios en la provisión de alimentos. En los contextos que no han habido grandes cambios en la provisión de alimentos, que se fueron acomodando las familias a la situación y a los cambios que se fueron dando. En los contextos en que existe producción de la agricultura familiar campesino-indígena, que en Santiago es bastante, tiene alrededor del 40% de la población rural, se señala la disminución o la falta de la venta de la producción por la falta de logística y porque en general está bastante informalizada la producción de la agricultura campesina e indígena, y como consecuencia esos productos, como te decía, se han volcado o al autoconsumo o al mercado local entre vecinos.
Y lo que se señala en general, tanto en el contexto rural como en en las ciudades, es el encarecimiento de los alimentos por dificultades en el aprovisionamiento, pero bueno, no, eso es bastante diferente según el caso. ¿Cuáles son las principales políticas públicas alimentarias antes y a partir de la pandemia? ¿Y cuán efectivas son? ¿Cómo son valoradas esas políticas públicas? Bueno, para eso traía a colación el artículo, el trabajo de Salvia y colaboradores sobre la reflexión sobre las políticas alimentarias. Ellos hacen en ese trabajo un extenso análisis de distintos aspectos de políticas sociales y especialmente alimentarias. Antes de la pandemia analizan la asignación universal por hijo para protección social, la asignación universal por embarazo, la deducción de impuestos a la ganancia y la pensión vitalicia para madres de 7 o más hijos de muy bajos recursos. En 2020, además, se implementa masivamente la nueva tarjeta alimentaria como un mecanismo de actualización del monto para los grupos familiares, que es especialmente para alimentos. Y además, bueno, hay varias políticas para fortalecer el acceso a la alimentación de distintos ministerios nacionales, de desarrollo social, de educación, de salud y de la agricultura, por ejemplo, el programa Pro Huerta del INTA. Y la necesidad que se veía de antemano es integrar esas distintas políticas en una política alimentaria integral. A principios de 2020 lanzan el Plan Argentina contra el Hambre con el objetivo de garantizar, avanzar hacia la garantía de la seguridad y la soberanía alimentaria, con varios objetivos interesantes, entre esos implementar un sistema que complemente los ingresos de los hogares para la compra de alimentos, que dentro de donde está la tarjeta alimentar, fortalecer las prestaciones alimentarias dirigidas hacia las provincias, municipios y organizaciones locales, fortalecer la producción diversificada de alimentos saludables y acompañar a las familias en materia educativa respecto a la alimentación. ¿Cuál es la perspectiva a futuro? Vos venís participando como Red de Defensoras del Ambiente y del Buen Vivir en la Mesa contra el Hambre. Nos queda un minuto, pero ¿cómo sigue esto, la soberanía alimentaria y la perspectiva a futuro? Bueno, con respecto a la pandemia nos ha puesto en crisis todo y la alimentación es como un aspecto básico, sobre todo en nuestro país, que tenemos grandes extensiones y una historia de producción agroalimentaria, y todas las políticas, tanto desde macroeconómicas, microeconómicas, afectan fuertemente el sistema de provisión de alimentos y que terminamos consumiendo, además de cuestiones culturales que ya han participado, han hecho en otros micros, hablado sobre la cuestión cultural. Tenemos muchos desafíos respecto a la obesidad y la nutrición, y cómo se da eso, pero la perspectiva, sobre todo reflejada por la pandemia, es hacia fortalecer la agricultura familiar y el comercio local, también desde una perspectiva de soberanía alimentaria. Desde ese lugar, bueno, tenemos muchas expectativas en el Plan Argentina contra el Hambre. Vemos que en esa dirección tiene muchos aspectos interesantes dirigidos a esto, pensar políticas integrales hacia la alimentación, y también nos ha resultado interesante la política de articulación entre distintos espacios, que es súper difícil, pero necesaria para encarar temas tan complejos como la soberanía alimentaria y la alimentación en el país. Bueno, Connie, muchas gracias. ¿Nos recordás la vía de contacto con la Red de Defensoras del Ambiente y del Buen Vivir? Bueno, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, y tenemos un correo de Red de Defensoras del Ambiente y del Buen Vivir, en todos lados como Red de Defensoras del Ambiente y del Buen Vivir, y también tenemos la página de YouTube
donde estamos con los micros y están los eventos de la red. Muchas gracias por el Bueno, espacio. muchas gracias y nos estamos viendo en este año que se las trae y obviamente vamos a estar muy presentes en todos estos temas, siguiendo la Mesa contra el Hambre y bueno, todo lo que haya de investigaciones al respecto. Un beso grande y seguimos con más Café con Luber. Tú no puedes comprar el viento.